Se aporta el triángulo X y Z de la figura y el punto O, y se pide hallar la figura inversa del triángulo en una inversión de centro O, de modo que los puntos más próximos al centro de inversión O son puntos dobles en esa transformación. O sea que partimos de un triángulo X y Z y de un punto O. Y ese punto O es el centro de una inversión. Queremos hallar la figura transformada de este triángulo, sabiendo que los vértices más próximos al extremo O, los vértices del triángulo más próximos al extremo O, son dobles. Es decir, que este vértice X y este vértice Z son dobles. Aquí se aprecia una simetría en la figura. Y entonces sabemos que si el X es doble y el Z es doble, una circunferencia de centro O y radio OX o bien de radio OZ, esa circunferencia es la llamada circunferencia de puntos dobles o llamada de autoinversión. Lo primero que hacemos es, como siempre, que hay una figura cuya inversa hay que hallar, es descomponer la figura en elementos, en tramos. En este caso tengo un segmento XZ, otro ZY y otro IX. El inverso del tramo XZ hay que aplicar la propiedad de inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión. Sabemos que esa inversa es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. En este caso, como estos puntos son dobles, pues será una circunferencia que pase por este punto, por este y por este. En el supuesto de que estos puntos no fueran dobles, habría que hacer la perpendicular desde O a la recta y hallar el inverso del pie de la perpendicular. Y ese inverso, junto con O, definen los extremos del diámetro de la circunferencia inversa. En este caso no hace falta, puesto que al ser estos puntos dobles, como digo, la figura inversa pasa por ellos. Luego será una circunferencia definida por este punto, por este y por este. Esa circunferencia la podemos dibujar. Y entonces tendríamos aquí la circunferencia buscada. Claro, toda ella no es inversa de la recta, porque la circunferencia sería inversa si la recta fuera indefinida. Y no tenemos una recta, sino que tenemos un segmento. Por tanto, cualquier punto intermedio del segmento, al unir con O, nos daría un punto en el arco. Lo cual significa que este arco que pasa por X y por Z, sería este arco que hemos marcado más grueso, sería el inverso de este segmento. Una vez hecho eso, tenemos que hallar el inverso del tramo XY, y vemos que ese tramo también vuelve a ser otra recta, que no pasa por el centro de inversión. Por tanto, su inversa es una circunferencia que pasa por el centro de inversión. En este caso da la casualidad de que por los datos esta recta resulta tangente a la circunferencia de puntos dobles. Obsérvese que si la prolongamos resulta tangente, siendo este el punto de tangencia. Por tanto, este punto es inverso de sí mismo. Es un caso un poco particular. Entonces este punto es el extremo del diámetro, inverso de sí mismo, y O es el inverso, es también el otro extremo del diámetro. Por tanto, tomando esos dos, dibujaremos la circunferencia que es inversa de toda esta recta indefinida. Pero en realidad nosotros no tenemos la recta indefinida, sino que tenemos el segmento XY. Por tanto, nosotros este punto X, o sea, este punto Y uniríamos O con Y mediante una recta, y este punto que tendríamos sería el Y'. Y haríamos lo mismo con el X, que en este caso pues queda aquí prácticamente muy próximo. O sea que en realidad, si ampliáramos, en realidad lo que habría que hacer sería unir este punto X con el centro de inversión. Vamos a bajar un pelín esto, a ver si no hace falta ampliar tanto quizá para que se pueda apreciar. Entonces sería unir este punto X con el centro de inversión y tendríamos aquí un punto de corte con la circunferencia. Vamos a hacerlo. Uniríamos X con el centro de inversión y el corte aquí en este punto, que lo vamos a marcar, sería el inverso de X, que es X', con lo cual el arco sería el que va desde este Y', sería desde este Y' hasta este X'. O sea que nosotros aquí ahora lo que haríamos simplemente sería dibujar un arco de circunferencia de centro en este punto que vaya desde el punto Y' hasta el punto X', que sería este. Y una vez que tenemos eso, dada la simetría de la figura, pues obsérvese que aquí hay un eje de simetría claramente que va desde O hasta I, son unos datos un tanto particulares. Este segmento IZ tendría por inverso también a un arco idéntico a este, pero simétrico respecto a IZ. Por tanto, tomaríamos este arco y haríamos su simétrico respecto al segmento este. De modo que tendríamos aquí esto, y ahora el arco que sería este que tenemos aquí. Habría que hacer lo mismo, unir el Z, este punto Z, que esto va a quedar muy cercano, vamos a unirlo con una línea finita, con O, y aquí obsérvese este punto de corte sería el Z', de modo que el arco
sería, ya digo, este simétrico, habría que dibujar un arco para tener, digamos, sería un arco de centro en el punto medio y sería el arco que viene desde este punto hasta que sería el Z'. Obsérvese que está muy cerca este Z de Z'. Vamos a poner un poquitín más fina la línea, pues para que se vea ligeramente esto. Este sería el Z y este sería el Z'. Están muy próximos, pero no, en fin, no están coincidentes, puesto que no son dobles. Y entonces esta figura que sale aquí sería la figura inversa pedida. El área de este triángulo, sería ¿cuál sería la inversa de su superficie, de cualquier punto del interior? Pues por ejemplo este lado, XZ, supongamos este punto de ese lado, el inverso de este punto sería este. Si aquí me meto hacia adentro, para estar dentro del triángulo, aquí tendría que salir hacia afuera para que el producto sea constante. Recuérdese que en inversión el producto de OA por OA' tiene que ser un valor constante. Claro, si el primer factor de ese producto lo reduzco, o sea, si este punto tiene por inverso a el primer factor sería OM por OM', suponiendo que esto fuera M y esto fuera M'. Tiene que ser igual al valor constante de la razón de inversión. Si el primer factor, en vez de ser OM, es un poco menos, el segundo tiene que ser un poco más para que el producto sea constante. Por tanto, la figura inversa del área marcada por el triángulo sería el exterior de toda esta zona, la parte exterior de la forma marcada por este contorno que hemos dibujado aquí. Aquí ahora podríamos eliminar estos arcos y tener que esta sería la figura transformada. Entonces, si fuera, por ejemplo, un punto de esta zona, del lado XY del triángulo, al unir con O, su inverso sería este punto. Si aquí nos metemos hacia adentro, aquí tendríamos que salir hacia afuera. Obsérvese, vamos a marcarlo para que se vea. Vamos a tomar un punto cualquiera de este lado, por ejemplo este punto, del lado XY. Entonces el inverso de este punto sería este. Si aquí me meto hacia adentro, disminuyendo el primer factor para quedarme dentro del triángulo, aquí, en este punto, el inverso de este punto es de este arco. Pues si aquí me meto hacia adentro disminuyendo el primer factor, aquí tengo que salir hacia afuera. Luego entonces la zona esta sería la que cumpliría esa propiedad. Luego sería de aquí hacia afuera. Y eso sería lo que correspondería a la parte de la inversa de la superficie. Situamos aquí un caso similar al anterior, en el cual ya vamos a ver que el segmento XY ya no resulta tangente a la circunferencia de puntos dobles. Y vamos a ver cuál sería el caso. Esta sería la circunferencia de puntos dobles. El inverso del tramo XZ es el mismo que antes, por tanto sería una circunferencia que pasa por estos tres puntos y sería el arco que corresponde a la porción de elementos inversos de este segmento, de los puntos de este segmento, sería este que es el mismo de antes, y ahora este lado XY lo prolongaríamos y el inverso del lado XY sería una circunferencia que pasa por este punto, por este que es doble y por O. Sería esta. El inverso de Y sería este punto y por tanto este arco que va desde X hasta este punto de aquí sería la parte que constituye el inverso del tramo XY. Como esto es simétrico, dado que este sería el eje de simetría, el inverso de este lado XZ sería el simétrico de este arco respecto a este eje de simetría. Y ahí tendríamos ya la figura inversa en ese caso. O sea que en ese caso, cuando no es tangente este lado a esta circunferencia de puntos dobles, pues simplemente sería este punto y dos puntos dobles, y sería la circunferencia que pasa por este y por este. Es un caso similar, pero ya no tiene la particularidad del caso anterior.